¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, como vieron, el tema de hoy es pelea la buena batalla de la fe. Esta, esta, esta base la tenemos en 1 Timoteo 6:12. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo aquí es mantenernos creyendo, o sea, pelear la buena batalla de la fe es levantarte a la posición en la que Dios te puso. Dios nos puso en una posición de gobierno, nos puso en una posición de poder en el nombre de Jesús, obviamente estando sujetos a Dios y obviamente haciendo la voluntad de Dios. O sea, el poder no es para hacer lo que se nos dé la gana. ¿Sí? Es para realizar la obra de Dios. Entonces, creo que ya hemos tocado esta cita. ¿Qué significa pelear la batalla de la fe? Hemos hablado básicamente que es eh, mantenerte creyendo, orando, declarando lo que Dios dice de ti y la situación hasta que veas la respuesta de Dios físicamente, visiblemente en tu vida. Por ejemplo, traes una enfermedad, la Biblia dice que eres sano por las llagas de Jesús, entonces te levantas creyendo en lo que Dios dice, declarando la palabra que Dios dice que eres sano por las llagas de Cristo Jesús, y cuando veas que la enfermedad se haya ido, cuando veas que el dolor se haya ido, entonces, bueno, pasamos a lo siguiente, ¿sí? Porque siempre va a haber problemas, siempre va a haber batallas. Y entonces hay que estar peleando la batalla de la fe constantemente y todo el tiempo hay que mantenernos erguidos, creyendo, ¿no? Vamos a Isaías 60. Creo que ya muchos conocen esta cita. Isaías, capítulo 60, versos 1 y 2. Dice la palabra de Dios, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. O sea, ya nuestra luz ya vino. No solo ya vino, sino que ahora habita dentro de nosotros. ¿Se acuerdan que dijo Jesús, cuando yo me vaya, luego vendremos mi Padre y yo y haremos morada en ustedes? Somos morada del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, Jesús ya está dentro de nosotros. O sea, la luz del mundo ya vino al mundo y no solo vino al mundo, sino que está ahora en nosotros. Por eso dice la segunda parte, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. O sea, la gloria de Dios a partir de que Jesús vino a nosotros, nació sobre nosotros. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo? Entonces ya nacimos espiritualmente de nuevo. La gloria del Señor nació sobre nosotros. ¿Se acuerdan que en el Viejo Testamento dice, mi gloria no la comparto con nadie? Eso es en el Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento, su gloria la ha compartido con sus hijos. Jesús dijo, la gloria que me diste ahora se las he dado para que puedan permanecer unidos, ¿verdad? Entonces, necesitamos creer. Hay una cita, ya muchos la conocen, que es la de eh, Deuteronomio 29, que dice, eh, no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. O sea, si Dios dijo, Dios hará. ¿Sí? Permítanme tantitos. Acá está. Es que de repente se me fue, sí, perdón, 23:19. Yo les había dicho 29, pero es 23:19. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. O sea, Él no se arrepiente si Él soltó un decreto. Yo algo que siempre les he dicho es que el primero que se sujeta a la palabra de Dios es Dios mismo.
se nos arrepiente. Ay, dije esto, pero pues no, mejor no. No, si ya dijo, eso es. Si dijo que eres sano, eres sano. Si dijo que eres próspero, eres próspero. Entonces, es lo que Dios dice, no lo que estás viendo, ¿sí? No lo que el mundo te dice, no lo que el diablo te dice, sino lo que Jesús o la palabra nos está diciendo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Sí? La cita de Isaías 41, 10 al 13 la conocemos muy bien. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Si esto es verdad, que Dios está conmigo, que no debo de temer, ¿sí? Que Él pelea mis batallas, entonces, ahí dice, no temas. Pero no solo es no temas, sino tenemos que creer que Dios es fiel para cumplir su promesa de sanidad, de prosperidad, de bienestar. ¿Sí? Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. ¿Sí? Eso creo que está en Jeremías 29:11. Entonces, es bien, bien importante creer. Acuérdense que dice la Biblia, como creíste, te será hecho. ¿Sí? Entonces ya no depende de Dios, sino depende de nosotros. Dios dio su promesa y su promesa se activa por medio de la fe. Un día me decía una persona, no, eso que Dios dijo no es cierto, no es para todos, algo así me dijo. Y le dije, sí, efectivamente, no es para todos. Se me queda bien. Sí, o sea, esta promesa es para todos y para cada uno de aquellos de los que creen. La promesa de Dios, ahí está, pero se toma por fe. Si no hay fe, pues va a ser muy difícil verla. Dice que es necesario tener fe para acercarse a Dios, ¿sí? Y que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tiene que estar presente la fe. Vamos a Jeremías 1:12, creo que también eso es una cita que hemos conocido muy bien, la hemos manejado muchas veces. Jeremías 1:12 dice ahí, Dios le está hablando a Jeremías, pero acuérdense que ahí tienes que ponerle tu nombre. Y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Se acuerdan que hemos hablado que la palabra es como una semilla, la palabra siempre va a dar un fruto, inclusive las palabras que nosotros hablamos? Pero aquí está hablando de su palabra. O sea, si lo que tú dices tiene un efecto, imagínate lo que Dios dice. ¿Sí? O sea, si tú hablas y hay un efecto, imagínate si lo que tú hablas viene de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces, por eso siempre insistimos en conocer, hablar, declarar la palabra de Dios. ¿Sí? Es muy importante, no tanto nuestra palabra, sino la palabra de Dios, porque esa es la que va a ser apresurada para realizarse. Obviamente, tiene que haber fe a la hora de soltar la palabra. Tienes que creer que Dios es fiel para cumplir lo que Él ha hablado y lo que Él ha dicho. ¿Sí? Hay otra cita, la conocemos muy bien, Isaías 54:15, creo que eh, la vimos, no sé si la semana pasada o la antepasada. Isaías 54, del 15 al 17, dice, si alguno conspira contra ti, lo va a hacer sin Dios, o sea, lo va a hacer sin mí, dice. El que contra ti conspire, delante de ti caerá, creo que lo vimos la semana pasada. Y lo dice que nada de lo creado va a prosperar contra ti, y Dios creó todo. O sea, ni el mismo diablo va a prosperar contra ti si tú estás sujetos a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá, dice en Santiago. ¿Sí? Entonces, ningún arma forjada contra ti prosperará, dice, y tú tienes el poder para condenar toda lengua que se levante
en juicio contra ti. Entonces tú vas a decir, no, pues yo, en el nombre de Jesús, cuando alguien hable alguna maldición en contra de ti, ¿a qué me refiero con maldición? No, pues no vas a poder con esto. No, pues condeno tu lengua en el nombre de Jesús, yo todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, ¿no? Ok. En Isaías 59:17, ¿qué dice? En la versión Reina Valera dice, vendrá el enemigo como un río. O sea, imagínate la fuerza de un río viniendo contra ti. Tú dices, ¿yo qué puedo hacer contra este problemón que se está desbordando, que se me está viniendo encima? Pero la segunda parte dice, pero el Espíritu de Dios levantará bandera. O sea, tenemos el cuidado, estamos cubiertos, estamos bajo la cobertura de Dios, bajo el cuidado de Dios. No nos alejamos de ese cuidado, porque, o sea, Dios nos cuida mientras estemos bajo su cobertura. Si nos salimos de la cobertura de Dios, si nos salimos de los planes de Dios, del propósito de Dios, obviamente vamos a estar expensas a todo y se nos puede venir cualquier cosa. ¿Sí? Ok. eh, Jeremías, vamos a leer Jeremías, estamos en Jeremías 1:12, pero vamos a regresarnos un par de versículos. Jeremías 1:8. Fíjate que lo que dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. O sea, el contexto de qué está hablando. ¿Quiénes son los enemigos? Por ejemplo, sabemos que actualmente nuestros enemigos porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿verdad? Nuestros enemigos son pobreza, tristeza, depresión, etcétera, 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 todas esas cosas. Pero cuando se escribió esto, Jeremías era el profeta de Dios y la profecía era para el pueblo de Dios. O sea, el pueblo de Dios se había apartado de Dios. Entonces Dios le está diciendo a Jeremías, ve y habla con ellos. Y Jeremías tenía miedo porque su mismo pueblo estaba apartado de Dios y tenía miedo no de los enemigos de Israel, sino de su propia gente. Y entonces Dios dice aquí, yo te cuido, yo estoy aquí para cuidarte, no temas delante de ellos, ¿sí? He puesto mis palabras en tu boca, habla mi palabra y yo te voy a respaldar. Entonces, no solo nos cuida de los enemigos, sino también nos cuida de los de casa, porque a veces también en casa, digo, no me voy a meter tanto en ese rollo, pero también hay enemigos en casa, pues. Y vean lo que dice el verso 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. O sea, que voy a arrancar, que voy a destruir, que voy a arruinar y que voy a derribar toda la obra del enemigo. Todo lo que el enemigo ha venido a plantar, todo lo que el enemigo ha venido a construir, ¿sí? Todo lo que el enemigo ha venido a edificar, eso lo tengo que destruir yo, obviamente, con la palabra de Dios y con fe. Destruimos, deshacemos las obras del enemigo para plantar la palabra de Dios y edificar y sobre edificar sobre la palabra de Dios o sobre la roca. ¿Se acuerdan que dice que hay que edificar sobre la roca? Hemos hablado mucho de la parábola de los dos cimientos, ¿verdad? Entonces, plantas la roca, que es la palabra de Dios, y sobre esa tenemos que edificar nuestras vidas. Nuestras vidas tienen que ser edificadas sobre la roca, sobre la palabra. Entonces, cuando vengan los problemas, tienes la seguridad de que Dios te cuida. ¿Por qué? Porque estás eh, edificando tu vida sobre la palabra de Dios. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado mi palabra, te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero
para probar a los moradores de la tierra. Entonces, nosotros seremos guardados, seremos cuidados de eso, siempre y cuando eh, estemos edificados sobre la palabra de Dios. No dice que a los que son cristianos o con el hecho de ser cristianos, con el hecho de haber recibido a Jesús, ya estamos del otro lado. Bien, dice la Biblia que la salvación es por confesar y creer en Jesucristo, pero ese confesar y creer se tiene que mantener para que la salvación no solo sea espiritual, sino sea también en todas las áreas de nuestras vidas. Seamos salvos de la pobreza, seamos salvos de la enfermedad, etcétera, etcétera. Sí, espiritualmente ya lo somos, pasamos de muerte a vida, como dice la Escritura, pero necesitamos para vivir una vida victoriosa y de ir de victoria en victoria, mantenernos en la palabra de Dios. Em, Vamos a eh, 2 Timoteo 1:7, ya la conocemos también muy bien. Dice la Biblia, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, o sea que el temor es un espíritu. Esto es bien importante. El temor es un espíritu, es un demonio que viene a hablarte al oído y te dice, no puedes, te dice, te vas a enfermar, te dice, no vas a salir de esta, te dice, te vas a morir, te dice, nadie te quiere, o sea, eso es un espíritu que te está hablando al oído. Por eso siempre les he dicho que es muy importante tener cuidado a quién escuchamos. Ahora, no puedes evitar que el diablo te hable al oído. Decía un pastor que cuando el diablo toque a tu puerta, que la fe abra. ¿Se acuerdan que en la armadura de Dios está el escudo de la fe con la que podamos apagar los dardos de fuego del maligno? ¿Cuáles son esos dardos? Son esos pensamientos, son esas palabras que nos hablan al oído. Por eso dice espíritu de cobardía. Entonces, tú, en cuanto escuches eso, debes decir, en el nombre de Jesús, esta voz ya sea en mi cabeza, donde me estés oyendo, se calla en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo soy más que victorioso, yo soy sano, yo soy próspero, etcétera. Lo que Dios dice de ti, habla lo que Dios dice de ti. Porque luego terminamos hablando lo que Dios dice, lo que el diablo dice. Eso estás oyendo y eso hablas. No, en el momento de Dios, en el momento que oigas eh, esa palabra inadecuada, hay que cortarla. Por eso dice la Biblia que sometamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Si la voz que estamos oyendo va de acuerdo a la palabra de Dios, bienvenido. Y si no, en ese momento le dices, te calles, Satanás. ¿Sí? Eh, Fíjense lo que dice en Jeremías 1:18, seguimos en Jeremías. Vamos al capítulo 1, ahí estábamos. Vamos al verso 18. Dice la palabra de Dios que él nos ha puesto en este día, dice, como ciudad fortificada. Dice, porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes. Les digo, si se fijan, o sea, contra su mismo pueblo, ¿sí? Y el pueblo de la tierra. Entonces, cuando Dios dice, te he puesto como ciudad fortificada, ¿qué es una ciudad fortificada? O sea, es una ciudad que está muy bien amurallada y nada entra, como columna de hierro, ¿sí? Entonces, nada va a penetrar eso porque Dios es nuestro escudo, Dios es nuestro estandarte, Dios es nuestra bandera, el Espíritu de Dios levantará bandera, lo que acabamos de leer, y Dios está con nosotros. Isaías 45, 2, vamos a un libro atrás, Isaías, capítulo 45, verso 2. Dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce
y cerrojo de hierro haré pedazos. O sea, Dios va delante de ti. Lo dice, enderezaré los lugares torcidos, o sea, los lugares que son de difícil acceso y de difícil caminar para ti. Cuando dice yo los enderezaré, dice, tú vas a caminar firme por donde yo te diga que vayas, porque pues delante estoy yo de ti para cuidarte, ¿sí? Si hay una puerta de bronce, yo la voy a derribar. Si hay un cerrojo de hierro, lo voy a hacer pedazo. Lo que dice o sea, el acceso en Dios lo tienes. De hecho, dice la Biblia, Dios es el que abre puertas y nadie cierra. Si Dios te abre la puerta, nadie te la puede cerrar. Pero también dice, si Dios cierra una puerta, nadie la abre. Entonces, Dios cierra puertas de maldición para nosotros y abre las puertas de bendición para nosotros. Y esas puertas nadie las puede cerrar. ¿Ven? Dios está con nosotros para cuidarnos. Deuteronomio 1:30. Deuteronomio 1:30. Que se dice, el Señor, tu Dios, el cual va delante de ti, Él peleará por ti conforme a todas las cosas que hizo por ustedes en Egipto delante de sus ojos. O sea, Dios va delante de ti y va a pelear por ti. Y esa promesa la podemos leer en toda la Biblia, Nuevo y Viejo Testamento, que Dios está con nosotros, Dios está por nosotros, Dios va delante de nosotros, Dios nos cuida, ¿sí? Entonces necesitamos mantenernos erguidos, porque de repente estamos como el profeta Elías. El profeta Elías, yo creo que por un momento abrió puertas o abrió su oído a algo que no debió de haber hecho caso. ¿A qué me refiero? El profeta Elías, todos conocemos la historia, ¿sí? Retó a 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera en el Monte Carmelo. ¿Se acuerdan? El Dios que responda por fuego, ese será por Dios. Ese era Dios para Israel. Entonces, se estaba jugando la vida, porque al final el que perdiera iba a ser muerto. Y al final los que terminaron muertos fueron los 850 profetas del enemigo, de esta Jezabel. Dice que corrieron ahí los ríos de sangre. Entonces dice que hoy sea Dios para Israel, vuélvanse a Dios y Él se volverá a ustedes, les dice. Entonces, después de tener esa victoria contra 850 profetas, de repente se levanta esta mujer Jezabel y dice, me lo voy a echar, lo voy a hacer, le voy a hacer lo que él le hizo a los otros, se lo voy a hacer a él. Y entonces sale viendo, se deprime, ¿por qué? Porque oyó lo que el enemigo hablaba en lugar de mantenerse firme en lo que Dios le había hablado. Entonces, después de tener una victoria tan grande, a veces lo que nos pasa es bajamos la guardia. Por ejemplo, estamos orando por algún problema y de repente Dios contesta y nos arreglamos, nos alegramos, hacemos fiesta, etcétera, etcétera. Y, no sé, dejamos de orar o dejamos de hacer muchas cosas. Eh, Jesús decía que después de predicar, bueno, después de la alimentación de los 5,000, ¿qué hizo? Se apartó y se fue a orar. Entonces dice la Biblia, orad sin cesar. O sea, sí, da gloria a Dios porque Dios contestó tu oración, pero mantente de la mano, agarrado de la mano de Dios. Y no te sueltes, no te sueltes de la mano de Dios. Sigue ahí. Sí. De hecho que quería leer ahí mismo en Deuteronomio, creo que es 30, 19 y 20, sí. Fíjense cómo dice aquí, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego dice, escoge.
O sea, no es problema de Dios. Dice en Proverbios 19:3, dice que el insensato torce su camino y luego contra el Señor se irrita su corazón. O sea, se aparta de Dios, hace sus tonterías y luego que le vienen las consecuencias, le dice, Dios mío, ¿por qué me está viniendo todo esto? Y Dios dice, pues no soy yo, eres tú. ¿Sí? Tú escoge el bien y la vida, la bendición o la maldición. Escoge. Y luego dice, yo te aconsejo que escojas la vida y la bendición para que vivas tú y tus descendientes y tus hijos. Pero ya no depende de Dios, depende de cada uno de nosotros. Bien, 1 Samuel 17:47. Primera de Samuel 17:47. Fíjate, y ahí es Dios hablando, y sabrá toda esta congregación que el Señor no salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él les entregará, los entregará en nuestras manos, dice. O sea, la gente tiene que saber que no es por tus recursos, por lo que tú tienes, por la espada, por la lanza, son recursos, son cosas que para pelear, y dice, no importa lo que tengas para pelear, la batalla es de Dios, y Él es el que da la victoria. Puede estar mucho mejor armado el enemigo que tú, pero si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es conmigo y por mí y para mí, pues ¿quién? O sea, nadie es más grande que Dios. Pues nadie puede con Dios. Y si Dios está conmigo, Dios me cubre, Dios me cuida. Y eso es lo que tenemos que tener eh, presentes. Eh, hay una cita, no quiero que no vayan, en Segunda de Crónicas 20:20, hay un rey que se llama Josafat en Judá. Y entonces se juntan dos pueblos en contra de ellos. Entonces de repente ve que se le viene el ejército de dos pueblos, dice, son mucho mayores que nosotros, están mejores armados que nosotros, lo que yo les decía. Y entonces, pues se le junta a la gente, pero hace algo inteligente, el rey Josafat, clama a Dios y Dios le contesta. Y Dios le dice, no tengan miedo, no hay por qué tener temor, el Señor les va a dar esta batalla. Crean en el Señor, estarán seguros, crean a sus profetas y serán prosperados. Ahí lo pueden leer, Segunda de Crónicas 20:20. Entonces, está diciendo, no te apartes de Dios y Dios pelea por ti. Eh, Dice en el Salmo 91, todos conocen ese salmo, es un salmo precioso y todo el salmo es un salmo de protección. El que está bajo la sombra del Altísimo vivirá bajo la sombra del Omnipotente. O sea, y entonces dice que pueden caer 1,000 a un lado y 10,000 al otro y a ti no te llegará, no tienes por qué tener temor de alguna flecha o alguna arma que en el día disparen contra ti, ninguna peste que en la oscuridad se levante porque Dios te protege. ¿Sí? Entonces Dios nos protege, fíjense, hasta de las pestes que ahorita son muy comunes, ¿no? Todo ese tipo de cosas, porque Dios está con nosotros. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Jesús dijo, he aquí, les doy poder y autoridad sobre toda obra del enemigo y nada les dañará? Entonces, nada nos va a dañar. ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad de Dios. Bien, ahorita lo que les estoy diciendo que del Señor es la batalla, en Zacarías, creo que algunos ya conocen la cita, Zacarías 4:6, precisamente refuerza lo que estamos diciendo. Dice, entonces respondió y me habló diciendo esta palabra del Señor a Zorobabel. Zorobabel era
gobernador de la provincia en aquel entonces, de la provincia de Judá. Dice, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. O sea, la batalla es de él. Él, de hecho, en la cita que les comentaba anteriormente de Segunda de Crónicas 20:20, si ustedes siguen leyendo, cuando los enemigos vienen contra ellos, dice que hay tal confusión que se empiezan a matar entre ellos mismos. O sea, el pueblo de Israel lo único que hizo fue alabar y adorar a Dios, y mientras estaban alabando a Dios, por eso es importante también la alabanza. O sea, no nomás es escuchar la palabra, sino alabarle a Él. La alabanza trae también la victoria. Entonces, mientras están alabando a Dios, dice que Dios confunde a sus enemigos y se matan entre ellos, unos a otros. ¿Sí? Eh, vamos a Romanos 12:19. Romanos capítulo 12, verso 19. Dice, no se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. O sea, está hablando, alguien viene contra ti, ya lo leímos, delante de ti va a caer, hoy que hablaron mal de mí, yo hay mucha gente, y sí, da coraje que hablen mal de ti, pero pues bueno, dice en el Sermón de las Bienaventuranzas, habla precisamente de esto, cuando hablen toda clase de mal contra ti, mintiendo, pues es que eres bendecido, o sea, eh, eres bienaventurado, eres doblemente bendecido, o sea, la bendición de Dios te va a caer. Yo siempre les he dicho, es como si Dios, este, me diera un cheque cada vez que alguien habla mal de mí. Entonces, ¿qué digo? Pues échenle, porque entre más hablen mal de mí, pues más recibo de Dios, ¿sí? Hay una parte en la Biblia, cuando David está huyendo de Jerusalén, cuando su hijo Absalón toma la ciudad, él sale huyendo, y uno de los ciudadanos lo ve y se le pone enfrente y empieza a maldecir al rey David. El escudero le dice, ¿sabes qué? Dame chance, yo ahorita me echo ¿no? Y David le dice, no, déjalo. Que Dios cambie la maldición en bendición. Y eso es lo que hace Dios. Cuando me maldicen, lo que a mí llega es bendición. Lo que la gente siembra, eso cosecha. O sea, la maldición a ellos se les regresa. Pero yo recibo bendición cuando los demás me maldicen y yo me mantengo bajo el cobijo de Dios. O sea, no le respondo. ¿Se acuerdan? Hay una parte cuando dice la Biblia que el arcángel Miguel en Judas peleó contra Satanás, dice, por el cuerpo de Moisés, dice que el arcángel no se atrevió a maldecir a Satanás, no se atrevió, o sea, al mismo diablo, sino que le dijo, el Señor te reprenda, fue quien que le dijo el ángel, o sea, ¿por qué? Porque es Dios el que hace la obra. Nosotros no tenemos que pelearnos con nadie. Además, hemos hablado que la lucha no es contra sangre y carne, es espiritual. Cuando alguien ataca, Padre, en el nombre de Jesús, ese espíritu que lo está manipulando, que se quite de él, Padre. A resplandecer su rostro, que reciba a Jesús, que reciba tu palabra, que sea, ¿sí? ¿Me explico? Eso le va a doler más al diablo que ores por el que te está injuriando y maldiciendo. ¿Qué es lo que dice Jesús? Oren por los que los persiguen, porque la lucha es espiritual al final, ¿no? Sí, Efesios 6:10, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Eh, bueno, en Hebreos, con este termino, porque ya se nos está yendo el tiempo, vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 11, que es el capítulo, eh, eh, perdón, déjame regresarme atrás, Hebreos, que había puesto 11, ese es el capítulo casi todo ese capítulo habla de la fe, verso 33 y 34, por eso vamos a tener, dice, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de los leones, apagaron
fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuerte en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Por qué? Por fe. Pues la fe es la que nos hace mantenernos firme y poder enfrentar, como David, al gigante y decirle, vengo a ti no en mis fuerzas, sino en el nombre del Señor. Y en el nombre de Jesús vengo contra ti, Satanás, y en el nombre de Jesús te reprendo y te echo fuera en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por haberme escuchado. Nos despedimos y vamos a, como siempre, vamos a despedirnos con una oración.